Buenos días a todos. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas y los alcancen. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre gozosos, ¿sí? Llenos de la presencia maravillosa del Señor. Él ha prometido estar con nosotros siempre, siempre. Dice, nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar, no los voy a dejar solos. Poderoso, poderoso. Así que podemos garantizar que tenemos la compañía de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, la compañía del Padre con nosotros, la guianza del Espíritu Santo con nosotros también. Poderoso. Así que no estamos solos, mi hermano. A veces cuando camino por ahí veo a tantos creyentes y dan la impresión como que andan solos, ¿verdad? Como están como abandonados, como que no tienen a dónde ir, no tienen a quién recurrir, pero no es cierto. Sí tenemos a dónde ir, sí tenemos a quién recurrir, ¿sí? El Señor ha prometido estar con nosotros y así lo va a hacer, ¿sí? Él no va a cambiar eso. Él va a seguir cumpliendo con su palabra. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Así que bienvenidos todos en esta mañana juntos, este maravilloso tiempo de amistad y de compañerismo en el ministerio. Así que bienvenidos los que están ahí conectados en Zoom, aquí los pastores Jorge, Gerardo, Henry, Débora, todos conectados en esta mañana. Saludos a todos, un abrazo. Dios es bueno, siempre, siempre bueno, ¿sí? Siempre maravillosamente bueno con nosotros. Así que disfrutamos de esa presencia maravillosa en nosotros, con nosotros y por nosotros. Poderoso, poderoso. Así que bienvenidos también todos los que están conectados por Facebook Live, los que van a estarnos viendo por ahí y también los que nos verán luego por el canal de YouTube, ¿sí? También hay tantas cosas que a veces se le complica a uno todo, ¿verdad? Pero no, ahí van a estar también viéndonos por YouTube. Apenas terminamos, subimos el video y entonces van a estar compartiendo con nosotros. Bienvenido, Pastor Dani, allá en Ecuador. Así que bienvenido, mi hermano, bienvenido a la sesión de amigos, a esta reunión de amigos en el ministerio también. Bienvenidos a todos. Bienvenido también, Pastor Mickey Cartagena, allá en Carolina. Sí, Carolina del Norte, Carolina del Sur, o por ahí anda en Estados Unidos, sí sé que está por ahí. Bienvenido, Mickey. Hola, hola, hola. Es que siempre se me confunden las Carolinas, pero vos estás en qué parte, Mickey, bienvenido. Gracias. Carolina del Norte. Carolina del Norte, exactamente. Sí, que entonces Déjame ver si no sé cómo hacer con esto para que me vean la cara, aunque no necesitan ajá, ver. ajá. Oye. Sí, allá abajo hay una camarita, creo, que hay que ver la cámara. Y entonces, entonces se te puede ver la cara. Entonces, si de lo contrario tendrías que volver a reiniciar, pero sí, ahí podría reiniciar otra vez el ingreso y podíamos verte también todos. Así que bienvenidos Okay. a este rato juntos, que yo sé que va a ser de mucha edificación y ayuda para muchos. Hemos estado en el tema de la predicación del Evangelio del Reino y yo sé que han sido sumamente bendecidos con el compartir del hermano, el pastor Jorge Alba, que ha estado con nosotros estas semanas también. Hoy quería hablar un poco acerca de alguna cuestión que hemos estado viendo por todos esos años y yo sé que algunos pastores, bueno, me dicen, bueno, es que con tal que hablemos, ¿sí? Todo funciona. Entonces, bueno, sí, de alguna manera, si hablamos, todo funciona, pero el evangelio siempre les llega a las personas. Pero vamos a ver, hay algo que yo creo que nos perdemos y ahí perdemos como dice Jesús cuando hablaba con sus discípulos, que ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Ustedes son la luz del mundo y a veces si se nos pasa un poco de sal,
entonces ya el condimento ya no funciona. Si la luz es demasiado en la cara, digamos, como, ¿verdad? A veces como que no funciona tampoco. Entonces, la luz está en un lugar y la sal tiene su cantidad, ¿verdad? De sal que se le aplica a los alimentos. Entonces, a veces estamos en esa parte de la confusión de qué es y dónde es, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso en esta mañana. Acuérdense que parte de lo que Jesús dijo y le habló al apóstol Pablo era que estaban los ministerios, ¿sí? Estaban los ministerios, por lo menos ahí podemos ver 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Y están ahí por una función. Y la función principal en Efesios, si lo pueden ver en Efesios capítulo 4, dice que el Señor mismo constituyó, ¿sí?, a estas personas: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a todos. Y de repente algunos me dicen, pero es que tienen algún orden y tienen que tener algún orden. Bueno, hoy no vamos a hablar de ese orden o de cómo funciona cada uno de ellos, sino que es la función. Entonces, tenemos, por ejemplo, apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros, ¿sí? Entonces, dice en el versículo que sigue, es en el versículo 12, que su función es equipar, perfeccionar. Bueno, aquí en esta versión dice perfeccionar, pero me gusta cuando vemos las dos cosas: equipar y perfeccionar. Y significa lo mismo, digamos. Entonces es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Perfeccionar, gracias Jorge, esa está bueno. Aquí dice capacitar, ¿sí? Entonces, estaba hace un tiempo, estaba compartiendo con algunos, en algún seminario para pastores, ¿verdad? Y estábamos hablando del tema de la predicación justamente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo haríamos, ¿verdad?, para que el mensaje pueda llegar correctamente a las personas, ¿sí? ¿Cómo el mensaje les va a llegar a las personas? Había un tema muy interesante, porque ¿cómo ayudamos a nuestros hermanos? ¿Sí? Si nuestra función es capacitar, es perfeccionar, es equipar con las herramientas necesarias, ¿cómo ayudamos a nuestros hermanos? ¿Sí? A veces cuando íbamos, por ejemplo, a hacer evangelización, sacamos a nuestros hermanos, vamos a evangelizar todos, y de repente entonces algunos hermanos querían pasar 2, 3, 4 horas con una persona en la calle. La persona le decía, es que tengo que ir a trabajar, y queríamos como agarrarlos y tenerlos ahí como 2, 3 horas con ellos, y la persona, no, disculpe, es que me tengo que ir. Entonces, a veces los hermanos regresaban y me decían, es que no, la gente no quiere, es que uno ahí se detiene para hablarles y todo, y ellos no quieren irse. A veces llegamos, por ejemplo, a la casa de una familia y estaba la señora cocinando, cuidando a los niños, o tiene que ir a recoger a los niños a la escuela, y entonces estamos nosotros en el modo, ¿verdad?, de evangelización, y las personas en el modo ocupados. ¿Sí? Entonces era una cuestión que era como muy, muy incómodo, porque las personas a cada rato estaban viendo el reloj. No sé si a ustedes les pasó alguna vez como pastores, que cuando fueron a evangelización, a evangelizar alguna vez con los hermanos, a veces uno miraba a la gente volviendo a ver el reloj y como que, ¿verdad? De repente es como complicado, ¿verdad? Entonces, está como esa cuestión. Y ahora, ¿cómo hacemos? La gente no tiene tiempo y yo quiero ir a hablarles de Jesús. Entonces, ¿verdad? Hay una complicación ahí. Y a veces yo no, al principio yo no tenía una respuesta para ellos. Sencillamente es, bueno, la gente está muy ocupada, y a veces los hermanos frustrados, que la gente no quería, que la gente es dura de corazón y todo. Bueno, en justamente seminario o congreso para pastores, era cómo hacemos. Entonces, hubo algo muy interesante,
porque ahí fue donde en parte comenzamos a descubrir la funcionalidad de cada ministerio, ¿sí? Porque a veces nos pasa que de repente traemos a la iglesia un apóstol y el apóstol tiene una cuestión en su mente, en su corazón para la iglesia. Pero nosotros la intención que tenemos es que los hermanos se movilicen para la evangelización. Y entonces, ¿cómo se llama? Entonces de repente es como, ¿cómo lo logramos? Bueno, entonces para eso tenemos los evangelistas, ¿sí? Tenemos evangelistas que instruyen, equipen a la iglesia, ¿verdad? Para salir y ayudar a la iglesia a llevar el evangelio de Jesucristo a las personas. De repente necesitamos equipar a la iglesia pues, para la enseñanza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos a los maestros para eso, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Tanto la enseñanza y la predicación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y dónde funciona cada uno de ellos, ¿verdad? Hace un tiempo, un amigo nuestro, Mike Anderson, no sé si algunos lo han escuchado alguna vez o lo han tenido en sus países. Mark Anderson es un evangelista poderosísimo, muy, muy poderoso. Ha estado en lugares donde hemos pues, estado. Yo sé que ha estado aquí en Costa Rica, también ha estado en Nicaragua y especialmente han estado en el lado de Pakistán y la India y eso. Entonces, en una de las clases que tuvimos, en ese seminario, una de las clases, él nos decía algo. Si yo tuviera que volver a hacer todo lo que hago, ¿sí? Yo haría una cosa, ¿sí? Me ajustaría a mi llamado y equiparía más a la iglesia para la evangelización que yo hacer congresos o hacer cruzadas evangelísticas. Y me llamó la atención eso. Entonces, al final de la reunión, yo me senté con él y le pregunté, entonces, ¿cómo harías eso? Entonces me dice, es que yo por muchos años, yo me dedicaba a hacer cruzadas evangelísticas. Entonces, yo era la persona principal, ¿sí? El predicador principal, y yo predicaba y hacía la cruzada. Entonces, al final me daban una lista de que habían unas, qué sé yo, 1,000, 2,000, 3,000 personas convertidas en esa noche. Y yo estaba muy feliz, yo los anotaba, ya tengo tantas personas. Resulta ser que al año siguiente, cuando volví a la ciudad, me volvían a dar otra lista, también después de predicar, una lista de 1,000, 2,000, 3,000 personas convertidas cada noche. Y al final pasé muchos años, decía él, haciendo esto. Pero fue muy interesante esto y a mí me llamó mucho la atención de que él decía que cuando él se dio cuenta, se fijó, se dio cuenta de que la lista que le daban todos los años eran 1,000, 2,000, 3,000 personas convertidas por noche en las ciudades. Pero cuando él se fijó en la cantidad de habitantes que había y todos los años que había estado predicando y le daban esa misma lista ese mismo número de conversiones, él decía, bueno, resulta ser que o las personas se convirtieron 2 o 3 veces, las mismas personas se volvieron a convertir 2 o 3 veces, o algo anda mal, ¿verdad? Porque no calzaba, pues, ¿verdad? No calzaba con la cantidad de conversiones, con la cantidad de habitantes. O sea, o hay más habitantes de las que me han dicho, o la gente se está convirtiendo 2 o 3, 4 veces, ¿sí? Cada año. Entonces él decía, hay algo que no está bien, ¿sí? No está bien, algo que hay que resolver. Entonces, él lo que hizo, dice, oró al Señor y el Señor le dijo, es que yo no te envié a hacer eso. Yo te envié a ti y te ungí para que equiparas, capacitaras, perfeccionaras a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio que tienen que hacer ellos. Entonces, de que él se le abrió todo un panorama y él decía, Dios, yo he estado haciendo todo al revés. ¿Sí?
lo está haciendo todo al revés. O sea, del ministerio. El ministerio, como yo, como evangelista, mi trabajo es la de prepararlos para que ellos vayan, organizar las cruzadas, pero que ellos vayan a las calles, vayan a la gente, ¿sí? Y entonces él dice que comenzó a hacer eso. Y aquí es donde viene lo poderoso. Cuando él comenzó a equipar, pasó un año equipando a las personas. Cuando él regresó el año siguiente, ya no le daban una lista grande de personas, sino que la noticia era que cada congregación a la que él había ido a equipar, a perfeccionar, a capacitar, esas iglesias habían duplicado su número de creyentes. Poderoso. Poderoso. Ya no era una lista grande de un montón de conversiones, porque yo sé que cada uno de ustedes ha estado involucrado en cruzadas evangelísticas, ¿sí? Sí, ¿verdad? O sea, yo estaba involucrado y siempre como encargados nos dan una lista de gente convertida, ¿verdad? Y uno decía, wow, qué montón de conversiones. Pero al igual que Mark, Anderson, ¿qué fue lo que cuando comencé a revisar y a revisitar estas iglesias? Siempre vacías, siempre vacías, siempre pequeñas. Y decía uno, pero ¿dónde están todos estos? Entonces nosotros le achacábamos de que la iglesia no sabía consolidar las conversiones. Bueno, que en una parte sí, pero vamos a ver cómo es que se hace eso, ¿verdad? Y entonces era como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y nos damos cuenta, lo mismo que se dio cuenta Mark Anderson, nosotros también nos dimos cuenta. ¿Qué? Que pues estamos haciendo todas las cosas al revés, ¿sí? Organizamos y traíamos un evangelista, un super evangelista, ¿verdad? Y él predicaba y todo. Resulta ser que también en una parte de lo que nosotros notamos era que a la cruzada evangelística iban buses y buses y buses de hermanos de las iglesias, ¿sí? Eran buses y buses de creyentes. Y yo no sé si a veces la gente no tiene como la comprensión de lo que está pasando en una cruzada evangelística, que al final cuando el evangelista hace un llamado para recibir a Jesús, bueno, como nosotros hacemos, hacer la oración de fe, yo miraba un montón de hermanos de la iglesia pasando al frente. Y yo decía, no, usted no tiene que pasar. Bueno, a menos que no se hayan convertido antes, ¿verdad? Pero resulta ser que por tantos años, ya yo llevo más de 40 años en el ministerio. Entonces, en esas cruzadas las he pasado un montón. Entonces, he visto pasar en las diferentes iglesias que pastoreamos a estas mismas personas pasando una y otra vez. Y yo decía, no puede ser. Tenemos a los mismos hermanos pasando una y otra vez. Cada cruzada estaban los mismos hermanos. Entonces había algo que no estaba bien. Entonces, y comenzamos a hacer ese cambio, ¿sí? Bueno, okay, vamos o equipamos a la iglesia o salimos a las calles. ¿Qué es lo que hacemos? Y a veces todo ese equipamiento que se le daba a la iglesia no concordaba con lo que realmente las personas querían decir, ¿sí? Porque al final de cuentas, ¿saben lo que en los primeros apóstoles traían conversos? ¿Sabe lo que hacían? ¿Sabe lo que traían nuevas conversiones? Número uno, su testimonio. Ajá. Número uno, su testimonio. El testimonio de las personas. Número dos, la palabra del evangelio que predicaban. Sí, también. Y, por supuesto, el Espíritu Santo que estaba en ellos y que estaba operando en ellos, ¿sí? Para alcanzar a los perdidos. Entonces, vamos a ver, esta mañana tomé un poco de tiempo para que vieran un poco la diferencia entre lo que es ir a ser nosotros los ministerios a los que Dios nos ungió para equipar haciendo el ministerio y la diferencia cuando los santos hacen el ministerio. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacía Jesús. Entonces, vamos a ver, cuando Jesús inicia su ministerio,
lo hace de una manera muy parecida a lo que hacía Juan, ¿sí? Nunca esas personas habían escuchado nada acerca del reino de Dios, no habían escuchado nada del Mesías, pensaban que eso era algo muy lejano. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista inician su ministerio, comienzan con algo muy interesante. Anuncian la llegada del reino de Dios. Anuncian que el reino de Dios está ahora presente. Poderoso, poderoso. Y a veces hace contraste mucho eso con lo que hacemos ahora. Ahora el anuncio de nuestras congregaciones es, llegó fulanito de tal. Ajá. Llegó este gran evangelista, llegó este gran ungido apóstol. Entonces el anuncio es acerca de eso. Vengan a verlo. Ajá. Pero Jesús, atención a esto, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Anuncia la llegada, la presencia del reino de Dios en la tierra. Poderoso, poderosísimo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos anunciando el reino de los cielos? Es que es muy raro porque la gente no entiende eso, ese concepto del reino de los cielos. Bueno, pues cuando Jesús predicaba y eso, la gente sí entendieron. ¿Sí? Sí entendían, el reino de los cielos está aquí. Y saben, la diferencia del anuncio del reino de los cielos es lo que lo acompañaba. Lo que acompañaba el anuncio de la presencia del reino de los cielos. Poderoso, poderoso. Y a veces anunciamos que fulanito va a llegar, que sutanito va a llegar, y resulta ser que no tenemos nada que lo acompañe. Solo el anuncio. Solo el anuncio, solo los rótulos. Finalmente entró y salió de esa persona y solo el rótulo quedó. Porque no quedó nada. No quedó nada. Tiene que haber algo. Sí, señores. Tiene que haber algo que acompañe la presencia del reino de los cielos donde es anunciado esa presencia del reino de los cielos. Quiero que abran conmigo en sus Biblias en Mateo capítulo 4. Y vamos a ver algo interesante de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús cuando él inició su ministerio? Y yo creo, pastores, de verdad, que algunos tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar de cero. ¿Sí? Yo no sé, yo siempre le digo a los pastores, mire, de acuerdo a lo que estoy observando, ¿sí? De acuerdo a lo que veo, yo creo que hay algunos que necesitamos de verdad hacer borrón y cuenta nueva, comenzar de cero, ¿sí? Porque algunos venimos arrastrando un montón de tradiciones, un montón de cosas de que es que siempre se ha hecho así, entonces yo lo voy a hacer así y no tiene ninguna utilidad, ni para usted, ni para la comunidad donde está usted, ¿sí? Y a veces creemos que ese sistema, como siempre ha estado ahí y siempre funciona. Mire, cada día hay, y se los digo con mucha honestidad, cada día que observo más iglesias vacías, observo más creyentes fuera de las congregaciones que dentro de las congregaciones. Hace unos años hicimos una gira por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y animé a algunos pastores a hacerlo también en sus países. ¿Sí? Hagan una encuesta, salgan a la calle, vayan a compartir con la gente, hablen con las personas. Se van a dar cuenta que hay más personas, hay más creyentes que no son parte de una congregación que las que son parte de una congregación. Y hicimos esa evaluación, ese análisis, lo hicimos y salimos a las calles a preguntar en los mercados, en las paradas de buses, en los parques, a preguntarle a las personas. Y el resultado era de que por cada creyente que asiste a una congregación y es fiel, miembro, diezma, lee la Biblia, ora y todo, por cada uno de esos que asisten ahí, tenemos más de 10 que también oran, leen la Biblia, han creído en Cristo Jesús, pero no se congregan. No son parte pues de alguna congregación.
Y hay algunas razones para eso. Y yo creo que con lo que vamos a ver hoy, podemos ayudar a las personas, uno, a volver a encontrarnos con aquellos que no se congregan en ningún lado, ¿sí? Y a la misma vez, por otro lado, ganar también a los perdidos. Y además, vamos a lograr afirmar a los que ya están ahí. Entonces tenemos mucho trabajo, hermanos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Algunos dicen, es que estoy muy ocupado. ¿Ocupado a dónde? Algunos pastores me dicen, pero es que yo paso muy ocupado. Bueno, los que trabajan, puedo entenderlo, sí, los que trabajan en alguna empresa para su sostenimiento y todo, puedo entenderlo, pero la gran mayoría de personas que dicen que son pastores, la gran mayoría me dicen, es que yo trabajo y cuando veo el tiempo invertido, pasan encerrados o en una oficina a la que casi no llega nadie, ¿sí? O haciendo nada, ¿sí? Y entonces necesitamos de verdad poner nuestras barbas en remojo, como decía alguien por ahí, y poner atención, realmente poner atención a las cosas, al llamado que tenemos, a la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y retomar el camino, ¿sí? O sea, no tiene nada de malo que nos hayamos apartado. Sí, nos apartamos todos y de repente algunos andaban por acá, otros andaban por allá, pero necesitamos retomar, enderezar el camino. Y dice las escrituras que Jesús hacía lo siguiente. Hacía lo siguiente, eso es lo que hacía Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea. Recorrió Jesús toda Galilea. Y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene eso con la predicación? O sea, ¿qué tiene que ver con el pastorado? ¿Qué tiene que ver con el apostolado? Eso. Bueno, ¿saben lo que significa recorrer algo? Recorrer y porque a veces hay cosas, palabras, a veces conceptos pequeños que le pasamos por alto y se nos olvida realmente eso que es lo que va a detonar el resto de cosas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que Jesús recorrió, ¿sí? Se nos lo pasamos por alto. Sí, quiero lo que sigue. Sí, pero recuerde, vamos a ver. Jesús recorrió. ¿Sabe lo que significa recorrer? Es ir una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. A veces le damos una pasadita al barrio y, no me abrieron la puerta, entonces ya no vuelvo ahí porque la gente nunca está. ¿Sí? No. Jesús fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces, fue 4 veces, fue 5 veces. Todas las veces que eran necesarias para estar ahí. Jesús fue 1, 2, 3. Y algunos van a decir, pero es que nosotros tenemos el edificio ahí y nosotros predicamos todos los días, todas las noches. Sí, pero eso no es recorrer. Usted necesita recorrer, usted necesita ponerse las tenis y vamos a ver, en aquellos tiempos no habían tenis, habían unas sandalias. Bueno, había que, si quiere volverse con esos tiempos, póngase sandalias de cuero, ¿sí? Como las que habían ellos ahí, y comience a caminar, comienza a visitar, comienza a ir donde hay gente, ¿sí? En nuestros tiempos es póngase las tenis, y de nuevo, póngase las tenis y vamos casa por casa, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, casa por casa, vamos, casa por casa, ¿sí? Eso es importante, que Jesús recorrió toda Galilea y dice que hacía varias cosas. Una, enseñando en las sinagogas de ellos. Y segundo, predicando el evangelio del reino. 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuchen, a veces tenemos la tendencia a creer que había un cuarto elemento: discutir y pelear. ¿Sí? A veces creemos que hay un cuarto elemento:
discutir y pelear. Entonces salimos a la calle y estamos discutiendo y peleando con la gente, ¿sí? Y entonces eso es algo que no está contemplado en el ministerio de Jesús. Ajá. Salimos a discutir y salimos a pelear. Son cosas que realmente tenemos que poner atención, ¿sí? Entonces Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y luego vamos a ver esa parte, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, entonces vamos a ver, hacía esas tres cosas. Vamos a ver qué es y dónde lo hacía. Jesús, dice, enseñaba en la sinagoga. Y predicaba el evangelio en el pueblo. Sí, señores. Entonces hay una gran diferencia. A veces nos utilizamos utilizamos el púlpito de una, vamos a llamarlo así, sinagoga, que era como en nuestros tiempos un edificio donde la gente se reunía para aprender, ¿sí? Acerca de Dios, acerca de las leyes, donde se estimulaban unos a otros a practicar la ley, ¿sí? Las sinagogas eran eso. Entonces, resulta ser que Jesús hacía algo en la sinagoga. ¿Y sabe lo que hacía? Enseñar. Enseñar allí. Vamos a ver. Él enseñaba ahí. Entonces, vamos a ver qué significa enseñar. Porque también tenemos algunos hermanos que son, vamos a ver, evangelistas de corazón. No sé cuántos pastores cuántos hermanos que están pastoreando, pero son evangelistas de corazón, ¿sí? Pero el problema es que utilizamos el espacio de la enseñanza para predicar. Y vamos a ver, predicar tiene otro sentido, ¿sí? Y es para otro lugar. Vamos a ver, enseñar significa, en otras palabras, afirmar, concientizar, equipar, capacitar a alguien. Pero tiene un ingrediente muy interesante, que es la de hacer eso por medio del modelaje. Por medio de la modelación. ¿Cómo enseñaba? Jesús enseñaba en las sinagogas, pero también tenía a sus discípulos que lo seguían a él, y ahí él les modelaba lo que él enseñaba. Ajá. Y cuando Jesús, yo creo que mantengan esa parte de Mateo capítulo 4 ahí, pero vayan conmigo a Mateo capítulo 28, donde Jesús les habla en el versículo 18, les dice algo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Vamos a ver, los discípulos se hacen ¿cómo? Enseñando. Ajá. A los discípulos, para ser discípulos hay que sentarse con ellos, para ser discípulos. Así que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan más discípulos. Ahora tenemos una parte de la predicación que vamos a ver ahora, y esta parte de la enseñanza. Entonces Jesús enseñaba tanto a las gentes en la sinagoga como también en el camino. Modelándoles cómo es que se hace. Cuando dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando siempre pasamos y leemos esa parte donde dice enseñándoles, y nosotros hacemos un brinquito, nos brincamos unas letras, enseñándoles lo que Jesús nos enseñó. Entonces comenzamos a enseñar las enseñanzas de Jesús. Pero falta un ingrediente: enseñándoles que guarden. Y esta palabra guardar implica o significa, digamos, lo mismo que se les decía a los israelitas con la ley: guarden la ley, ¿sí? La aplicación de la ley, guárdenla, ¿sí? Practíquenla todos los días. Ajá. Entonces, vamos a ver, así como se les instruía
a los israelitas, a los judíos, a practicar la ley, que la ley eran ordenanzas, ¿se acuerdan? La ley eran cosas que habían que hacer, habían cosas que habían que practicar, habían leyes para el matrimonio, leyes para la comida, leyes para la convivencia familiar, leyes para la convivencia entre otras personas. Habían muchas cosas y había que practicar todas esas cosas. Por ejemplo, también se practicaba lo que era la comida el día de reposo. ¿Cómo se come? ¿Qué se come? ¿Dónde se come? ¿Con quién se come? ¿Sí? Entonces, había una cuestión de práctica que hasta hoy día se hace. Usted va a una familia judía este fin de semana, usted se va a encontrar que las personas a partir del viernes en la tarde ya no dejan de hacer cosas y comienzan a listar toda la comida para el día sábado. Ajá, hasta el día de hoy, todos los días, todas las semanas existe eso. Y la gente practica eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, es una práctica que ellos hacen. Es más, cuando ustedes no sé si han ido a alguna boda de judíos, ¿sí? Ustedes que van a encontrar esa práctica de esas cosas. La gente tiene una práctica de eso, ¿sí? Practican lo que, la enseñanza que han recibido. Entonces, vamos a ver, con el evangelio también, con el evangelio del reino, también Jesús les instruye a sus discípulos que también haya una práctica de eso. Entonces nosotros tenemos que modelarles a ellos cómo es que se hace. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hermanos en el camino? A amar a nuestros enemigos. Ajá. Sí, señores. Porque a veces de repente es como estamos enseñando a nuestros hermanos a ser fieles en el diezmo, ¿sí? Pero no les enseñamos a nuestros hermanos en la práctica cómo es amar a los enemigos. Les enseñamos a nuestros hermanos en la práctica que tienen que congregarse, ¿sí? Pero no les enseñamos a nuestros hermanos a despojarse de sí mismos para bendecir a otros también. ¿Sí? En la predicación del evangelio, en la llegada del reino, de la presencia del reino de los cielos, ¿sí? ¿Sabe lo que hacían? Si yo tenía 2 túnicas, bendigo a alguien que la necesita. Ajá. También, si me dan en la mejilla derecha, ¿qué hago? Pongo la otra. Ajá. Tenemos que modelar esas cosas. Pero nosotros ya no aguantamos nada. Ajá. ¿Y cómo le vamos a modelar eso? Entonces queremos a los hermanos que modelen, vamos a enseñarles, bueno hermanos, hay que leer 10 capítulos todos los días de la Biblia. Sí, eso es muy bueno también, pero entonces, ¿cómo le modelamos? Si alguien te pide caminar, llevar una carga 1 milla, ¿qué dice Jesús? Camine 2. ¿Cómo le modelamos eso? Ajá, porque tenemos que modelárselos, tenemos que enseñarles a través del modelaje cómo es que se hace eso. Así que Jesús tenía eso con sus discípulos, ¿sí? Cuando Jesús lo insultaban y cuando Jesús decía o le hacían algo a Jesús, tranquilo, no maldecía, ¿sí? A veces nosotros ya tenemos la maldición al ras de la, al ras de la boca, ¿verdad? Nos dicen algo e inmediatamente reaccionamos y los madreamos todo y lo mandamos al infierno a todo el mundo, ¿verdad? O sea, no aguantamos nada. En estos días nos pasó algo interesante. A un pastor en Nicaragua le mandaron a cerrar la iglesia otros pastores. Curiosa, ¿sí? No fue ni el gobierno que mandó a hacerlo, no fue los vecinos que mandaron a cerrarlo, nada. ¿Sabe quién fue que lo mandó a cerrar? Los mismos pastores. Sus compañeros, sus amigos. ¿Y saben por qué? Porque él estaba predicando el evangelio del reino y le decía a las personas, ustedes son salvos por gracia de Dios. Y sabe que los pastores decían, no, hay que forzarse, hay que meterle, hay que ayunar, hay que hacer. Entonces él decía, no, hermanos, somos salvos por gracia. Eso es un regalo de Dios. Y ellos, no puede ser. Y entonces mandaron a cerrar la iglesia porque dice porque la gente comenzaron a decir, gloria a Dios,
ya no tengo que esforzarme, ya no tengo que hacer tantas cosas que yo pensaba que tenía que hacer antes. Entonces los pastores dicen, no nos conviene ese mensaje de la gracia de Dios. Entonces lo mandaron a cerrar la iglesia. Cuando el pastor me mandó el detalle del cierre de la iglesia y todo, ay, tenía unas palabras lindas que decirle a esos pastores y todo, pero, pero de repente se me ocurrió como decirles, ¿verdad? Hijos del diablo, ¿verdad? Y tenía ganas como de entregarlos a Satanás para la destrucción de su carne y todo eso. Pero ¿sabe qué? Dice Jesús, bendigan, no maldigan. Poderoso, 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 poderoso. ¿Sí? Nosotros bendecimos, nosotros no maldecimos. Dice Jesús, de ustedes no pueden salir dos aguas. De la fuente de ustedes no pueden salir dos aguas. No puede salir el agua amarga y el agua dulce. No puede. Ustedes no pueden producir dos frutos diferentes. Poderoso. Poderoso. ¿Y cómo le modelamos eso a la gente? Bueno, cuando las situaciones vienen. Ajá. Les modelamos eso a las personas. No solamente se los predicamos, sino que les modelamos eso. Una cosa va con la otra. Porque tenemos creyentes que son unas, no sé cómo les en otros países, pero aquí son como un cachiflín. Un cachiflín es como una de esas pirotécnicas, ¿sí? De esas cosas de fuego que uno hace para los fines de año, que uno tiene una mecha, un encendido muy corto, que usted lo enciende y si no corre, le estalla en la mano, ¿verdad? Si no lo lanza, lo estalla en la mano, ¿verdad? Como la dinamita, digamos, de mecha corta, ¿sí? Y entonces tenemos hermanitos en la iglesia que así son, porque el pastor es así. Y algunos líderes son así, que son de mecha corta, que rapidito estallan, rapidito agarran el machete, parecemos como a veces como Pedro, ¿verdad? Rapidito la espada y a cortar las orejas a todo mundo. No. Ese no es el modelaje de Cristo. ¿Sí? Así no es como lo hacemos. Entonces, vamos a ver, Jesús enseñaba eso a las personas, enseñaba en las sinagogas, así que la enseñanza, cuando vamos a enseñar, a afirmar, a capacitar, a equipar a los creyentes lo hacemos en un lugar cerrado, un lugar más pequeño. Y también en el camino. En el camino también. Así que tenemos un espacio para eso. Por eso es que yo les decía al principio que de repente tenemos hermanos que salen a la evangelización, a ir a predicar y terminan queriendo que las personas se queden ahí 2-3 horas. Usted puede hacer eso con la enseñanza. Usted puede invertir tiempo en la enseñanza, sentando a las personas, vamos a firmarlos, ¿ok? Este concepto es importante para ustedes saberlo, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, son conceptos importantes. Ahora vamos para la calle, ¿sí? Vamos para la calle. En la calle, ven, cuando nos hacen cosas, justamente ayer fue muy interesante porque estábamos nosotros repartiendo comida y ropa a los inmigrantes venezolanos que están por acá. Así que fuimos a la avenida central, mi esposa, mi hijo y otros hermanos. Y andábamos por ahí. En eso se aparece un señor y comienza a decir, sí, es que por eso es que esa gente viene acá y piden plata, porque aquí somos alcahuetas, los costarricenses y tarará, tarará, tarará. Entonces de repente me dan ganas como de, señor, ¿por qué no mandas un rayo y quemas a este señor de una vez? Que no nos moleste, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo le modelamos a los hermanos? ¿Cómo le modelamos a los creyentes que estamos en la calle, nosotros pastores y nuestros hermanos discípulos que estamos discipulando? ¿Cómo les modelamos eso? ¿Sí? Vamos a las calles, porque ahí es donde está la trifulca. Miren, y les digo, a veces la trifulca está en la iglesia, en las 4 paredes. ¿Sí? A veces hay trifulcas ahí, hermanos, que a veces si uno no detiene eso, se agarran a trompadas, como decimos por acá, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando salimos ahí, ese señor comenzó a decir cosas, a molestarnos, y ustedes son unos alcahuetas, y ustedes les ayudan en todo, por eso es que la gente se mete aquí, tarará, tarará. Al principio, como les dije, tenía ganas como decirle, señor, manda un rayo. Sí, que le dé una parálisis por aquí, que deje de hablar, o que se quede mudo, ¿verdad? Pero no dije nada, solo sencillamente yo le dije, tranquilo, no se preocupe. Esto lo hacemos por amor hacia las personas. Eso fue lo que yo le dije al señor este.
Y bueno, y seguimos haciendo esto, seguimos repartiendo comida, dando ropa y toda esa cuestión. Y luego estuvimos hablando con una familia que estaba ahí, de venezolanos, un señor que tiene su esposa y 6 hijos. Yo no sé cómo hicieron ellos. Así que el Señor comenzó a contarnos la historia de cómo llegó él a Costa Rica. Y fue muy interesante la historia de él. Terminamos orando por él y su familia, porque ellos decían, bueno, vamos a esperar la voluntad de Dios. Si Dios quiere que sigamos o si Dios quiere que nos quedemos en Costa Rica, aquí nos quedamos. Porque es un país del que estoy enamorado, decía esa familia, ¿verdad? Bueno, estamos orando, fíjense, estamos orando por ellos. Cuando el señor que estaba molestando, cuando yo veo de reojo, ese mismo señor lo veo llorando. Nosotros orando y ese señor llorando, ¿sí? Llorando, y luego llega y se me acerca y me dice, Dios te bendiga, me dice, qué buena obra la que están haciendo, dice, que sigan adelante, Dios está con ustedes, hermano, Dios está con ustedes, qué linda obra, sigan adelante haciendo esto. Él, que antes decía que éramos alcahuetas, y le estoy diciendo de menos de 10 minutos, hubo un cambio poderoso. Y todos hablamos eso. Hey, ¿viste qué tremendo? Entre los discípulos que estaban ahí, era como, qué tremendo que este hombre comenzó a molestar. No le dijimos nada, no nos peleamos con él, no discutimos, sencillamente lo amamos a él, lo amamos, ¿sí? Sencillamente lo amamos, lo respetamos, ¿sí? El espacio de él, y al final el Espíritu Santo hizo una obra poderosa en la vida de ese hombre, que terminó llorando y diciendo, más bien animándonos, vayan, sigan haciendo eso. Entonces vamos a ver, tenemos la enseñanza que es en un lugar para creyentes y para discípulos, los llevamos a la calle también, para que experimenten ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ese tipo de experiencias, que tengan esas experiencias en las calles. Entonces, para la enseñanza, vuelvo, repito, lo que Jesús hacía en la sinagoga y en el camino. Entonces tenemos nosotros como pastores que hacer eso. Salga con su gente, llévelos a la calle. No, hermanos, vamos a ver, no los lleve a evangelizar, llévelos a modelar con lo que hay que hacer. ¿Sí? Nosotros llevamos a estos hermanos a enseñarles a los necesitados hay que darles de comer. Al que tiene hambre, hay que darle de comer. Al que tiene sed, hay que darle de beber. Al que está desnudo, hay que vestirlo. A veces solo estamos preocupados por lo de adentro. Por lo de adentro. Es que aquí me falta una cortinita. Es que aquí me falta una cuestión. Aquí me falta. Sí. Yo sé que muchas cosas faltan. Y yo les aseguro, no hay una iglesia. Búsquenme la iglesia más completa que ustedes creen y pregúntenle al pastor si tienen alguna necesidad. ¿Sabe qué va a decir? Que sí. Nunca, por muy grande y muy lujosa que sea la iglesia, siempre tienen cosas que hacer. Siempre hay cosas que agregar. Siempre. Usted nunca va a decir, con esto terminé la construcción del edificio, del tabernáculo, de la capilla, lo que sea. Usted nunca va a terminar. Siempre va a haber cosas que hacer. Siempre va a haber cosas que agregar. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a pasarnos toda la vida tratando de resolver eso? No, hermanos. No, hay muchas más cosas que resolver. ¿Sí? Deje las cosas que vengan. Ahí van llegando poco a poco. ¿Sí? Pero enfoquémonos a lo que fuimos llamados. A Dios no nos llamó a construir edificios. Eso se lo aseguro. Nos llamó a edificar vidas, a salvar a los perdidos, a darle de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a proclamar libertad de la cárcel a los que están encarcelados. Sí, señores. A eso nos llamó el Señor. Entonces hacemos esas cosas. Tomamos a nuestros hermanos en el espacio que tengamos y les enseñamos a los creyentes. Les enseñamos a los creyentes. Le modelamos la vida a los discípulos. Pero también predicamos. Así que aquí donde necesitamos la ayuda de los que tienen el don de evangelización.
¿sí? Al don. Hay algunos que creen que son evangelistas, pero no son evangelistas. Hay otros que sí son evangelistas y no creen que son evangelistas, pero sí, sí hay evangelistas. Entonces, ¿qué necesitamos? Evangelistas que vengan a nuestras iglesias a equipar a la congregación. Ajá. Necesitamos esos evangelistas. Entonces, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Y a quién predicaba? Jesús predicaba al pueblo. Jesús iba al pueblo. Por eso es que recorría las ciudades. Él iba al pueblo, él iba a la gente. ¿Y saben lo que hacía? Predicar al pueblo, a la gente. Cuando salimos a la calle, nosotros predicamos a la gente en la calle, a la calle. Pero ¿qué es lo que es esto? ¿Qué significa esto de predicar? Predicar es anunciar algo. Y no toma mucho tiempo. ¿Ustedes han visto los anuncios comerciales en la televisión? Y alguien me dio esa referencia hace muchos años y me llamó la atención porque sí se parece mucho a lo que Jesús hacía. ¿Sí? Dice que iba y predicando el evangelio del reino. Entonces, ¿qué enseñaba Jesús? Los principios del reino. Jesús enseña los principios del reino, pero predica el evangelio del reino. Poderoso. ¿Y qué es lo que es la predicación? Es anunciar la presencia de algo. Entonces, ¿qué anunciaba Jesús? La presencia del reino de los cielos en la tierra. Poderoso. Y se los anunciaba a la gente. Es dar una noticia. Es dar un aviso. Y ustedes ven en los comerciales, ¿cuánto dura un comercial? ¿Cuánto dura un anuncio? ¿Cuánto dura una noticia? Muy pequeño. ¿Sí? Son cosas pequeñas. Y a veces, por eso es que los hermanos, cuando salen a la evangelización, quieren pasar horas y horas y horas con alguien. ¿Sí? No. A los que no se han convertido, a los que están perdidos, a los que ya no quieren saber nada, les predicamos. Les anunciamos, hermanos, el reino de los cielos está aquí. Poderoso. ¿Sabe? Tus pecados te son perdonados cuando crees. Jesús cargó sobre sí todos tus pecados. Eso es lo que le anunciamos a las personas. Jesús puede sanarte. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere transformar tu vida. Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar a lo que estaba perdido. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ese es el anuncio corto. Fíjese que cuando nosotros salimos, adoptamos algo que se ha estado haciendo por muchos años. Adoptamos los abrazos gratis. Entonces ha sido algo sumamente interesante. No sé, a los que han estado con nosotros con abrazos gratis y todo, ¿cómo lo hacemos? Y sencillamente tenemos un rotulito que dice abrazos gratis. Eso es todo el anuncio que hacemos. ¿Y sabe qué? La gente viene y recibe un abrazo, pero aquí es donde tenemos la excusa. El abrazo es sencillamente una excusa para anunciarles el evangelio. ¿Y sabe qué le decimos a las personas? ¿Sabes qué? Dios te ama incondicionalmente. Ahí donde estás, en esta situación en la que estás viviendo, así te ama Dios. Punto. Ese es un anuncio. Esa es una predicación. La predicación no es un sermón larguísimo. Porque a veces nos paramos y queremos dar un gran sermón a las personas y las personas dicen, disculpe, es que me tengo que ir a trabajar. Y te dejan, pero hemos visto que cuando les pasamos así, les damos un abrazo, les damos un pequeño anuncio y se van a su trabajo. Hace unos años el testimonio de una muchacha acá en San José, es una secretaria de la municipalidad. Ella pasó por ahí, vio que estábamos dando los abrazos, así que ella fue a recibir un abrazo. Recibió el abrazo, comenzó a llorar de una manera tan poderosa y fue al trabajo después del almuerzo, llegó porque era en un rato de almuerzo, recibió el abrazo en ese rato, volvió a la oficina y la vieron llorando y ella decía, es que no me pasa nada, solo que allá están dando abrazos
Y el mensaje que me dieron de Jesús fue tan poderoso que me hizo llorar y que estoy llorando. Bueno, ¿sabe qué hicieron las demás compañeras? Terminó la hora del trabajo y fueron a la calle a buscar un abrazo de esos. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Y saben qué? Cuando llegaron y ya no estábamos porque nos habían movido para otro lugar, ¿sí? Para seguir haciendo eso. Y saben, no nos encontraron, pero al día siguiente volvieron a buscarnos en otro lugar, ¿sí? Andaban buscándonos, querían un abrazo, querían recibir lo que su compañera había recibido. ¿Y sabe cuántos segundos dura eso? Tal vez 10, 15 segundos. Darle un abrazo y decirle eso a las personas. Wow. La gente andaba buscando. La gente andaba buscando. ¿Y sabe qué hicimos? En las primeras veces que lo hicimos, le damos una dirección y el nombre del pastor. Vayan, pueden ir ahí a ese lugar, ¿sí? Ahí este pastor los va a recibir. Y nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno. Perdón que me ría un poco, pero pensamos que estamos haciendo algo bueno. Pero resulta ser que cuando esas personas que habían recibido el abrazo fueron a la dirección que le habíamos dado y saludaron al pastor con el nombre que le habíamos dado, ¿sabe qué dijeron? Cuando nos volvieron a ver en la calle, no nos manden ahí. Ellos son diferentes a ustedes. Y digo, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, es que me da mucha pena, dice el pastor, decirle, pero es que cuando llegamos ahí, lo primero que el pastor nos dijo, dice, bueno, ahora ustedes van a ser miembros de aquí. Tienen que diezmar, tienen que asistir a las reuniones y asustaron a todo el mundo. Así que por eso es que les dije que fue una lástima. Lástima que no sabíamos y hacíamos esas cosas. Ahora ya no lo hacemos, pero antes lo hacíamos, ¿sí? Entonces a veces hay cosas que, mire, si va a predicar el evangelio, asegúrese que sus reuniones y su gente pueda recibir a estas personas de igual manera. Porque algunos lo hacen en la calle, pero cuando se llegan a las reuniones y las personas llegan y visitan, son completamente diferentes. Ni los vuelven a ver, no saludan, no hablan o solamente comienzan a decirle a las personas cosas. Por ejemplo, en una iglesia que estábamos en Panamá, la iglesia tenía unos 5 o 6 jóvenes. Me acuerdo cuando comenzamos ahí, por ahí está mi hermana, yo creo. Pero comenzamos a hacer eso. Y mire, comenzar la iglesia de unos 5, 7, 6 jóvenes que habían, en menos de un mes ya teníamos más de 100 jóvenes. ¿Y sabe lo que hacían los líderes y ancianos de la iglesia? Se paraban en la puerta a decirle a los jóvenes, usted no puede venir, tiene el pelo muy largo. Joven, usted no puede, tiene que quitarse los aretes cuando entra aquí, porque es un lugar santo aquí. Ajá. No, hermanos, es que muchachita, ese pantalón está un poquito muy apretadito. La enagüita que usted anda está muy corta. Y entonces, mire, no duraron un mes más cuando ya no teníamos a nadie. Ya no teníamos a nadie. Ya todo el mundo se volvió a ir. Ajá. Entonces tenemos que entender que la iglesia, necesitamos equipar a la iglesia, preparar la iglesia. Y esa es la iglesia de verdad. Como pastores, no tenemos a la iglesia equipada o preparada para recibir a los perdidos. No tenemos paciencia. ¿Sí? A veces es complicado. Pero bueno, entonces la predicación es anunciar algo, es proclamar algo, es dar una declaración pública a las personas. Y eso es lo que hacemos. Y a veces cuando ustedes van por ejemplo, a alguna cruzada, usted ve a un evangelista, verdadero evangelista, usted ve que lo que él habla públicamente es muy corto. Y saben lo que me acuerdo del hermano Ricardo Jeffrey, que las proclamaciones que él hacía eran muy cortas. Y saben, me encantaba porque siempre tenía un rótulo: Jesucristo sana, salva y restaura.
poderoso, poderoso. Y él sobre eso es que predicaba. Y él iba a la Biblia y él enseñaba, miren, Jesús sanó a un ciego. Así que si usted está ciego, si usted no puede ver, Jesús, es mismo Jesús que sanó allá, también está sanando acá. Cortito, directo, claro. Y la gente eran personas que llegaban y creían en el evangelio. Y vamos a ver, dice que también además sanaba las dolencias que había en el pueblo. Así que muy interesante. Yo me puse a estudiar un día y a recopilar y me di cuenta que, wow, ¿por qué Jesús le decía a las personas que reciben su sanidad? Le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Por la predicación. Porque predicamos el evangelio, la gente cree al evangelio y reciben su sanidad. A veces queremos ir a personas que nunca han creído en el evangelio. Y queremos que se sanen y nunca han creído. Todas las personas que iban a Jesús y reciben su sanidad, ¿saben por qué? Porque habían creído. El anuncio del reino de los cielos que traía sanidad, milagros, prodigios. Poderoso, poderoso, poderoso. Romanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Y yo espero de verdad, mis hermanos, que de repente vamos a dar reinicio. ¿Sí? ¿Han visto cuando las computadoras están varadas? ¿Sí? Que las computadoras están como en neutro, que no van ni para un lado ni para el otro. Pues así parecen algunas iglesias, parecen como computadoras varadas, ¿sí? Computadoras en neutro, no van ni para adelante ni para atrás. Y entonces, no sé si han visto que cuando están en una aplicación arriba dice no responde. No sé si lo han visto para los tecnólogos que usan computadoras, esas cosas que usted da una aplicación y dice no responde. Y ven la bolita dando vuelta, la bolita dando vuelta. No sé si les ha pasado eso en la compu, que la bolita dando vuelta y nunca arranca, ¿verdad? Bueno, a veces tenemos congregaciones así. No responden a nada. Pastores que me dicen, Douglas, es que la gente no quiere salir a la calle a evangelizar, la gente no quiere hacer esto, no quiere... Vamos a ver, reuniones de oración. La gente, usted los convoca para una reunión de oración y de los 1000 que hay en su congregación, o de los 100 que hay de su congregación, apenas llegan 10. Siempre. Si la gente no responde a esas cosas, la gente no responde a nada. Entonces, de repente, nosotros comenzamos a atacar a las personas, Bueno, resulta ser que por alguna razón están, vamos a ver, están varados, están pegados ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la computadora? ¿Saben lo que dicen? Reinícielo. Comience de cero, otra vez, vuelva a iniciar. ¿Sí? Y a veces creemos que los tenemos creyentes. Esta congregación tiene 60 años, hermano, 60 años, sí, pero la gente está pegada 60 años. Así como el pueblo de Israel que quedó en el desierto por 40 años, bueno, así también tenemos congregaciones pegadas, dando vueltas por 60 años. Y la gente nunca maduró, la gente nunca avanzó de ahí. No sé si les ha pasado eso, pero sí, sí. Y a veces queremos luchar, a ver cómo lo arreglamos, y nosotros con toda la sabiduría aquí, es que yo aprendí en el colegio, en la escuela, que yo podía hacer esto, podía hacer esto. Mire, hermano, hágalo fácil, reinicie la compu, no se complique, ajá. No haga la parte difícil, hágalo fácil, no se complique, vuelva otra vez, reinicie, ¿sí? Entonces, con respecto a la predicación, vea lo poderoso que es esto. Dice el apóstol Pablo cuando escribe y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Yo me acuerdo que algunos en su esfuerzo por evangelizar a los perdidos, les presentamos el mensaje del infierno y no el mensaje del evangelio del reino. Ajá. Y les presentamos aquí está el lago de fuego. Y ese lago arde, hermanos. Y aquí tenemos entonces el cielo, que aquí es todo pura vida, como decimos en Costa Rica. Todo bien. Ajá. Entonces usted tiene que decidir hoy, ¿dónde quiere ir?
Y a Cristo no lo mencionamos para nada. Pero sí mencionamos aquí al infierno. Entonces el infierno igual pecadores, a los que pecan, a los que hacen lo malo. Y aquí el cielo, a los que van a la iglesia, a los que se congregan, a los que hacen las cosas bonitas. Y Cristo brilla por su ausencia. Entonces muchas personas no invocan a Jesús, no invocan el nombre de Jesús porque nunca han oído de él. Han oído del infierno, han oído del pecado, han oído del cielo, pero de Jesús nunca. Y nosotros damos por asumido de que la gente ya, vamos a ver, la gente ya conoce a Jesús. La gente ya conoce el evangelio. No. Lo que les hicieron fue una oferta. Infierno o cielo, escoja. Entonces, ¿cómo van a invocar en aquel en que no han creído? A Jesús hay que creerle. A Jesús hay que creerle. La gente debe entender que hay que creer en Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En aquel de quien no han oído. Hablamos de todo, enseñamos de todo, predicamos de todo, menos de Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y me gusta cuando usan esos términos porque habla de predicación. No de enseñanza, de predicación. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Poderoso, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo? ¿Cómo van a predicar si nadie los envía? Ustedes saben, en una encuesta, y voy a tratar de ir terminando por acá, pero ¿saben en una encuesta en Estados Unidos? El 75% de los pastores que están pastoreando nunca en Estados Unidos. Pero solo pasa en Estados Unidos, no pasa ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Nicaragua, ni en Ecuador, ni en Colombia. No, ahí no pasa. Ahí todos somos muy buenos. 75% de los pastores nunca han evangelizado a alguien. 75%. Solo son de púlpito. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Hay sus cosas que hay que hacer desde ahí, desde el lugar de reunión. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que hacer ahí. Pero necesitamos equipar, necesitamos modelarle a las personas las cosas. Por eso es que necesitamos los evangelistas, necesitamos a maestros, necesitamos a pastores, necesitamos a profetas y apóstoles que instruyan. A veces creemos que somos un super ser, ¿verdad? Que somos apóstoles, que somos profetas, que somos evangelistas, que somos maestros, que somos pastores, todo en una sola. Yo tengo el paquete completo, decía un hermano. No, por eso es el cuerpo. El cuerpo funciona así, que somos miembros el uno con el otro, que nos edificamos, nos ayudamos el uno al otro. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Escuchen, hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y cuando usted va a las calles y usted encuentra ciertos predicadores predicando hasta que asustan, ¿sí? Ni predican, ni anuncian la paz, ni anuncian las buenas nuevas. Ni anuncian la paz, ni anuncian las buenas nuevas. Asustan, ¿sí? No sé si les ha pasado cuando van a los mercados o a los parques. Usted los encuentra. A veces un hermano me decía, es que yo, mire, les doy duro porque no quieren hacer caso. Bueno, resulta ser que estás equivocado porque el anuncio es de la paz. El anuncio es de las buenas nuevas. Son hermosos los pies, pero qué feos
los pies de los que anuncian condenación, de los que anuncian juicio. Qué feos. Porque si son hermosos estos pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas, entonces debe ser lo contrario de los que anuncian condenación y juicio. Digo yo, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Vamos a ver cómo hacemos con alguien que ha creído. Esto lo hacemos con los que no han creído. Recuerden cómo van a creer si no lo han escuchado. Ok, vamos a ver, quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. ¿Se acuerdan de la experiencia que tuvo Felipe con el etíope? ¿Se acuerdan de ahí? Bueno, entonces vamos a ver cómo, cómo nos acercamos a las personas que han creído. Entonces vamos a ver. Estaba el discípulo Felipe ahí, y entonces el Señor lo manda y le dice, acércate al carruaje donde va el etíope. Y entonces Felipe, versículo 30, ¿sí? Versículo 30, capítulo 8, versículo 30, va y se le acerca y le pregunta. Bueno, y lo oye primero de que está leyendo al profeta Isaías. Está oyendo. A veces nosotros no escuchamos a las personas. A veces nosotros creemos que las personas tienen que oír todo lo que nosotros decimos, pero hay que escuchar a la gente. Una de las cosas que he estado haciendo con la iglesia y con pastores y con otras iglesias es sentarme a escucharlos. Sentarme a escuchar qué dicen, qué hablan, dónde están ubicados. Y eso es muy importante, escuchar. Y cuando Felipe llegó y escuchó que estaba por el profeta Isaías, entonces le hace una pregunta muy, muy importante. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y responde, versículo 31, responde el etíope, le responde, le dice, hey, ¿cómo voy a poder entender si no tengo nadie que me enseñe? No que me predique, sino que me enseñe. Entonces, a los creyentes les enseñamos y les modelamos a los discípulos. Entonces, aquí algo importante. Él hace la pregunta correcta. ¿Y cómo voy a saber si no hay nadie que me enseñe? A veces pasamos todos los días, todos los domingos, predicándole y dándole a los hermanos y dándole, pero nunca nos detenemos para enseñar. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando estaba la multitud ahí? La multitud, más de 5,000 personas. Y a nosotros nos gusta. Jesús, algunos pastores que tienen iglesias muy grandes me decían, es que Douglas, vea, Jesús tenía multitudes. Las multitudes lo seguían a él. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? Aun cuando tenía multitudes, se apartó y sentándose enseñaba a sus discípulos. Poderoso. A veces no tenemos tiempo. No, hermano, es que no tengo tiempo. Aquí a todos los agarro en una sola pieza y los agarro y les doy a todos por igual. No. A las multitudes usted las alimenta. A las multitudes usted los sana, les predica. Pero a los discípulos, dice que se apartó con sus discípulos y les enseñaba. Hace unos años aprendí algo de un pastor amigo mío en El Salvador, que lo conocí y nos hicimos buenos amigos. Y él, a mí me tocaba llevarles, en esa conferencia para pastores, me tocaba atenderlo a él. Entonces iba, y yo impresionado porque una iglesia de más de 100,000 personas, y yo, vaya, qué hombre, era un hombre, los que lo conocen en El Salvador, es un hombre pequeñito, pequeño, de tamaño, no es si usted lo ve en la calle, piensa que es un vendedor o un transeúnte normal, sí, él anda normal. Y me fue una experiencia interesante cuando yo lo vi, muy, muy normal de la persona. Y yo le pregunté, y pastor, ¿cómo maneja usted una iglesia tan grande? Me dice, yo no tengo una iglesia grande. Me dice. Le digo, pero me han dicho que usted tiene una iglesia de más de 100,000 personas. Entonces me dice, no, yo no tengo una iglesia de 100,000 miembros.
Me dice, yo tengo una pequeña congregación de unas 700 personas. Me dice, eso es lo más que tengo. Le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, yo pastoreo, me dice, a 700 personas, que son los pastores que pastorean al resto de las personas. Yo solamente me dedico a estas 700 personas. Me dice, ellos son los que tienen una iglesia grande. Me dice, yo no. Yo tengo una iglesia muy pequeñita, 700 personas. Y me impresionó que él dijera eso y se expresara eso. Él no estaba tratando de impresionar ni a mí, ¿verdad? Nada más me estaba explicando cómo es que funciona. Y cuando él dijo eso, yo me quedé, vaya. A partir de ahí, ¿sabe qué me he dedicado? A pocas personas. Por eso a mí me dicen, Douglas, pero es que en tus reuniones ahí, la iglesia, hay muy poquita gente. Hay otras reuniones donde tenemos miles y miles de personas viendo y tenemos miles de vistas y todo. Le digo, sí, qué bueno, gloria a Dios. Sí, es excelente. Pero voy a dedicarme a las personas, ¿sí? A las pocas personas que el Señor me ha dado de discípulos para discipular y para ayudar y apoyar. Con esos me voy. Yo no necesito 1,200, 5,000, 100,000 personas. Aprendí esa lección hace muchos años y he seguido esa enseñanza de discipular, ese modelaje que me dio ese pastor. Y ha sido algo poderoso. ¿Saben a cuántas personas alcanzamos sin darnos cuenta? A muchas personas. Y algunos solo ven el video y dicen, ese hombre no tiene nada. Ese hombre, en mis reuniones yo tengo 2,000, 4,000. No importa, no hay envidia, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que buscamos es edificar el cuerpo de Cristo. Lo que buscamos es edificar la vida de las personas. Si logramos a uno, aleluya, gloria a Dios. Si logramos edificar a dos, bienvenidos. A tres, bienvenidos, pero tome su tiempo para enseñar. Y dice entonces que, versículo 32, y entonces, bueno, que el primero en versículo 31, y rogó a Felipe que subiera y se sentase, ¿sí? Le rogó, ¿sí? Entonces, la escritura que estaba leyendo, Felipe lo vuelve a ver, ajá, y entonces le dice, wow, ya entiendo lo que estás haciendo, versículo 35. Entonces Felipe, y aquí es donde se dedica tiempo, a los creyentes, a los que han creído, a los que ya han oído, ¿sí? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, o sea, comenzó donde encontró a las personas. ¿Dónde las encontró? A veces la gente dice, pero deme más, deme más. Sí, sabe. ¿Dónde estás en este momento? ¿Sabe usted la condición de sus ovejas? ¿Sabe dónde están sus discípulos? A veces nosotros asumimos que ellos están volando. Y de verdad, a veces no están volando por ningún lado, están bien, con los pies bien en tierra. No están volando para nada. ¿Sí? Entonces dice que abrió su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y imagínense que llegó a tal punto, que ya el hombre decía, hey, aquí hay agua, bautíceme. Imagínense hasta dónde llegó. ¡Qué poderoso! Qué poderoso fue tomando el tiempo y le fue enseñando y anunciando, eso es así, eso es así, eso es así, hasta el punto en que la persona, hey, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice aquí? Nada. Y se bautizó el hombre ahí en el charco. Poderoso, poderoso. ¿Somos así de convincentes cuando enseñamos? ¿O las personas salen de la congregación diciendo, oh, qué enseñanza más poderosa la del pastor, qué poderosa? Pero no entendí nada. Tuve que hacer esa tarea una vez y hablar con los pastores y decir, bueno, muchachos, vamos a ver, pregúntenle a su congregación, después de 15 minutos de hablar, pregúntenle si entienden lo que usted les dijo. ¿Y saben qué? La gran mayoría, sinceramente dijeron, no, pastor, no entendí. Entonces, ¿para qué avanza? No avance, vuelva otra vez a los 15 minutos otra vez.
repítaselo, no importa. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Su trabajo no es vocalizar cosas, no es dar sermones. Su trabajo es hacer que los hermanos puedan entender lo que usted les está diciendo. Entonces nosotros, qué buena prédica me tiré hoy. Y los hermanos no entendieron absolutamente nada. Qué buena, mire, hoy les di, pero por todos lados. Y los hermanos ni siquiera entendieron que usted le estaba dando. ¿Sí? Usted sacó el látigo, sacó la vara y les dio, y los hermanos ni entendieron. ¿Saben por qué? Se los garantizo. Esos mismos que usted les habló, mañana, el próximo domingo, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Usted dice, pero es que, hermano, ¿usted cree que pastores no me han llegado a decir, hermano, es que ya me cansé? La gente les digo y no hacen caso. ¿Sí? Porque usted les dice durante 1, 2 horas, cuando lo primero que usted le dijo, se lo dijo bien, pero después de 1 hora, 2 horas ya no captaron nada. Pero les enseñó, y le enseñó de tal manera que él entendió. ¡Wow! Oiga, ¿dónde aquí en Isaías estaba hablando del bautismo en agua? ¿Dónde? Dígame, ¿dónde estaba hablando del bautismo en agua? En ningún lado aparece ahí, sino que estaba hablando de Jesús, del Cordero. Desde ahí comenzó y siguió a tal punto que este hombre al finalizar la conversación dice, hey, aquí hay agua. Nada, o sea, ¿qué tiene que ver el bautismo en agua con todo lo que estaba hablando en Isaías? Y el hombre dice, no, hey, aquí, ve hasta dónde llegó Felipe con la enseñanza. Que el hombre entendió perfectamente y dice, aquí hay agua, nada impide que me bautice, así que bautíceme aquí. Y el hombre fue bautizado. Poderoso, poderoso. Así son nuestras enseñanzas, así son nuestras predicaciones. Por eso me encanta preguntar sus opiniones, qué comentarios, sus comentarios, cuáles son sus comentarios acerca de lo que hablamos. Y con eso termino. ¿Saben qué? Jesús estaba con sus discípulos acompañándoles en todo lo que hacían. También, ¿saben? También está el Espíritu Santo con nosotros ahora, acompañándonos en este caminar. Acompañándonos en esto de predicar y de anunciar el evangelio y de sanar. ¿Saben la confirmación de la predicación y de la enseñanza? La confirmación, ¿saben cuál es? 1, las personas son sanadas de sus enfermedades. Y número 2, también son llenas del Espíritu Santo. Poderoso, 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 poderoso. Una transformación, un cambio de vidas. Eso es lo que quería compartir esta mañana con ustedes acerca, y yo espero que de verdad, los que necesitan reiniciar, por favor, reinicien, no tengan miedo, no pasa nada. ¿Sí? Sí, no va a pasar nada, no les va a pasar nada, es que hermano, es que ahora ¿cómo? Sí, hermano. Es preferible que usted comience de cero a tratar de reparar algo que no es irreparable. ¿Sí? Mejor reinicie, haga un reinicio, ¡chup! Y reinicie. Y diga, Señor, aquí voy en tus manos, guíame, enséñame y voy aquí. Comience de cero. A veces necesita usted tomar 2 o 3 personas de su congregación para reiniciar. Comience con esos. ¿Sí? Hay algunos que ni lo van a entender a usted, ni van a decir, pero pastor, ¿qué está haciendo? O sea, mejor sigamos por aquí. Aquí estamos tranquilitos en nuestra banquita. Ya yo pagué por mi asiento. Aquí me quedo, yo le doy los diezmos y usted haga el resto. No. Nosotros equipamos a los santos para que hagan la obra del ministerio. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Así que comentarios, bienvenidos y comentarios. Ya saben cómo es el modelo que tenemos. Solo abran sus micrófonos o levanten la mano. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Solo levanten la mano o abran su micrófono y pueden participar, ¿sí? Con sus comentarios. Vi una mano que se levantó y era la mía. Así que, Jorge, bienvenido, Jorge. Douglas, buenos días a todos. Buenos días, sí, señor. Pues muchas gracias, Douglas. Gracias por compartir. Claro, hay muchas cosas que pensar respecto a todo lo que nos compartió Douglas. Menos mal están las grabaciones ahí para uno revisar,
Sí, sí, sí. Siempre es bueno Entonces, eso. sí, Siempre lo hago conmigo mismo. Lo reviso y sí, veo qué cosas y si hay que corregir algo, la siguiente semana sí, lo corregimos. claro. Sí, pues Douglas, de todo lo que estaba comentando, compartiéndonos, creo que hubo algo que sí llamó mucho la atención para mí y me puso a pensar. Sí. Tal vez no es el detalle esencial de la predicación, pero es un detalle ahí que yo experimenté, era con los inmigrantes venezolanos. Yo tengo el conocimiento, o empecé a conocer a los venezolanos cuando yo estaba en Miami, en la Florida. Ajá. Entonces hubo montones de personas que se fueron para allá. Pues eso ya fue hace años, ¿no? O Hace sea, años, la, sí. la inmigración venezolana ya lleva una década tal vez. Entonces, claro, el testimonio de ellos, lo que ellos viven, es impresionante. Y aquí en Colombia, pues hay muchísimos. Aquí yo creo que calculan que es por arriba de los 3 millones, 4 millones de venezolanos que están por acá. Entonces, eso como que me ha permitido conocerlos de primera mano. Con los últimos con los que hablé, estaban pintando la casa de mi mamá. Entonces, uno de ellos era policía allá y lo que Wow. contaba era terrible, o sea, de Sí, verdad, uno tiene que entender que ese gobierno que está puesto allá es inspirado totalmente por el adversario, eso no tiene vuelta de hoja, sí, es así. Uno puede ver cómo esas personas que están al servicio del adversario pueden llegar a oprimir tanto a la gente que sí. no les dan chance, no les dan oportunidad, les quitan lo que tienen, porque eso fue lo que pasó, un despojo terrible. Por eso dice ahí, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Sí, Sus vidas señor. están Uh, destrozadas, fragmentadas, ¿cierto? sí, Y entonces eso como que me ha hecho pensar respecto a ellos, porque aquí es increíble la cantidad de gente de Venezuela que hay. Por todos lados la vas a encontrar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo lidiar con esto? sí, Y una de las respuestas que Dios me da es como viendo las cosas en un panorama más amplio. De verdad estamos sometidos a una influencia totalmente perversa que obliga a la gente sí, a desplazarse. sí, Y no solamente en eso, o sea, ese desplazamiento forzoso no se cumple solamente en Venezuela, sino en otros países. O sea, vemos también como en Ucrania, sí, esa migración fuertísima. Yo tengo unos amigos ucranianos, sí, curiosamente, cristianos, y lo que cuentan también es como ese desánimo, esa desesperanza que produjo la guerra, cómo tuvieron que dejarlo todo. Sí estamos frente a una cosa que es una potestad satánica total, definitivamente. Y están interesados en mover gente, en empobrecer gente, tienen como una agenda. O sea, si ustedes sí, tienen un poquito ahí investigando qué está detrás de esto, es la mal llamada de 30, que no es otra cosa que ese plan para lograr un gobierno global, así como en la Biblia nos lo dicen, sometidos a una serie de principios que no son cristianos. Y lo que empecé yo a ver es que estos pobres venezolanos solamente son el producto de la aplicación de esa agenda, porque a ellos les interesa montones desplazar a la gente. El gobierno Biden, aunque no soy político, pero el gobierno Biden ha, ha recibido ilegalmente más de 5 millones de inmigrantes y es porque ellos tienen la agenda de desestabilizar la economía local. Es decir, es un desastre. sí, Y viéndolo así todo en contexto, entonces yo decía, uno puede de todo esto sacar, tomar dos posiciones. Una es como no entenderlo, sí, lo que está pasando a nivel macro, quién sí, está detrás. Y la otra cosa es como volverse un tonto útil de la agenda, ¿cierto? Y la otra es como, ya sé para dónde va el asunto, ya sé que están haciéndole mal a estas personas, entonces yo voy a tratar de predicar salvación a estas personas. No puedo arreglar el problema porque ujú, definitivamente es algo que sí, se nos escapa. Es como, no sé si la fortuna o la mala fortuna de tener unos familiares muy cercanos que trabajan en organizaciones no gubernamentales que son satánicas, pero al tope, o sea, de una maldad sí, increíble.
en Estados Unidos la ACLU, que es la promotora de toda la agenda LGTBI, los abortos, la entrada libre de inmigrantes, la votación por parte de no ciudadanos, eso es ACLU. Y una de mis primas trabaja ahí, súper triste. Y sí quieren debilizar la nación, sí quieren crear un caos. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, no quiero ser un tonto útil de los planes de gente tan malvada. No quiero apoyar la inmigración masiva, más bien que si me encuentro con esta gente, lo que quiero, si se da el chance, es compartirles acerca de Cristo. Sí, Porque yo sí he visto mucha gente que se mueve por algo que es como falsa compasión, sí, sí, falsa sí, piedad, porque claro, tú los ves y te da tristeza, ¿no? sí, sí. Indudablemente. Pero lo que realmente el adversario está haciendo es promover una falsa piedad, una falsa compasión. Lo hace también con los homosexuales, la agenda Ujú. LGTBI. Sí, Entonces te dicen, no, pero pobrecitos, nacieron así, ¿cómo les vas a decir algo, cierto? Ayúdalos, ámalos. Y hay muchas iglesias que han caído en ese juego de la Agenda 2030. Entonces ya no es como están perdidos. Romanos 1 nos dice que es uno de esos extremos graves de ujú. alejamiento de Dios. Sí, Y lo que el mundo te quiere llevar a hacer es no les digas nada, no les prediques salvación, déjalos creer en sus cosas, déjalos vivir su vida, ámalos, no, acéptalos. Y ese no es el mensaje del no, Evangelio. no. El mensaje de uno como cristiano es, este es uno de los extremos más graves en los que llega un ser humano y la solución no es ser permisivo, sino es, ¿debería yo presentar el evangelio para que se salven? Porque el otro evangelio que ellos presentan no es un evangelio de Así amor es, para así nada, es, sino es así un es. evangelio de perdición eterna. Y entonces uno, ahí es cuando uno tiene que tomar una posición que está por fuera de la corriente del mundo y uno dice, no voy a jugar lo que ellos quieren plantear como juego, no voy a hacerlo. Ujú. Mi juego, por decirlo de alguna manera, Sí, siempre va a ser rescatar a los perdidos y obviamente ellos están perdidos. Eh, Darles a todo el que yo pueda el mensaje. Este sí es un tiempo malo, definitivamente. O sí, sea, sí. puede que uno quiera taparse los ojos y creer que no está tan mal, creer que va a venir un gran avivamiento y tal vez no sea así. Tal vez estamos es como en una lucha muy fuerte donde el adversario ya ha posicionado una cantidad de gente en los medios de comunicación, en puestos de gobierno, en sitios de gran influencia, y nos están rodeando. Y si uno no está como atento a eso, entonces uno se va a quedar es con, bueno, mm, ir suavemente, Sí, ¿cierto? sí, A ver qué pasa, como muy tibiamente, y uno no está haciendo la obra del ministerio, sí, que es señor. predicar salvación a todo Sí, el mundo. poderoso. Entonces, frente a esta gente que en algún momento, pues yo me conmovía, ¿no? Los venezolanos, pobrecitos, yo descubrí cosas macabras. Aquí en Sí, Colombia, sí. la gente pobre solía hacerse en los semáforos para pedir dinero. Eran colombianos y ahora no hay colombianos en los semáforos. Son todos venezolanos. Entonces, lo que nos hemos enterado es que es una mafia que está detrás, que quita a los colombianos y pone a esta gente porque están trabajando para alguien, porque eso de Ujú. pedir limosna en la calle, eso da mucho dinero. Hay gente que ni siquiera quiere tener un trabajo decente porque con la limosna les va mejor. Mm. Entonces, yo creo que el asunto se volvió tan enrarecido que uno tiene que tener un entendimiento sobrenatural. Sí, Porque la falsa misericordia, la falsa piedad, como que te quieren volver, ¿no? Y a todos nos empujan como, hagamos, ¿cierto? Colaboremos. Y lo que uno está haciendo es ayudándole al anticristo a cumplir sus planes, imagínate. A que la agenda LGTBI se establezca, a mover toda esa cantidad de personas de distintos países, a que se muevan por todos lados. Y eso es lo que va a crear una desestabilización tremenda. O sea, cuando yo veo, aquí en Colombia tenemos en el Pacífico el paso de los traficantes de personas, ujú. que llega gente desde África Sí, y los meten por allá para Estados Unidos. Entonces, uno los puede ver a veces, ¿cierto? Y la cosa es, uno siente pesar y uno dice, no señor,
no me van a jugar en la carne. Lo que yo estoy viendo aquí es la obra del adversario que quiere que Estados Unidos caiga. Eso es todo el objetivo. O sea, que sea despedazada su economía, crear una crisis social tremenda. Entonces, no voy a jugarles el juego. Más bien le predico el evangelio, pero yo no voy a dar de mi dinero para ayudarle al anticristo. El que está detrás de eso en Estados Unidos se llama George Soros. Soros, ustedes lo pueden googlear, es una persona de una maldad increíble y es propietario de medios de comunicación, es propietario de ONGs. Aquí en Colombia afectó lo que se llamaron las marchas de noviembre, donde él ponía dinero para que los indígenas salieran de sus sitios y bloquearan carreteras. O sea, no era una marcha para nada pacífica, era todo calculado para desestabilizar el país, y uno tiene que ser tremendamente entendido en estos tiempos, porque nos pueden agarrar muy fácil y terminamos, digamos, en una falsa piedad. En segunda de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, sí, o sea, te promueven que seas misericordioso, piadoso con toda esta gente, con los homosexuales, con, yo no sé, todo, el medio ambiente, ¿cierto? La madre tierra, yo qué sé, y todo es una farsa. Todo es un engaño para que uno no predique el evangelio y empiece a caer en unas falsas buenas obras. Esa creo que fue la reflexión, así que se me magnificó cuando estaba hablando Douglas. Entonces, muchas gracias, Douglas. No, y Jorge, muy interesante, porque fíjate que dentro de todas esas cosas, aquí es donde vamos a ver, vamos a encontrarnos todo tipo de personas, ¿sí? Y mi esposa me decía algo ayer, me decía, amor, es que hay muchas de esas personas que ni siquiera tienen idea ni lo que están haciendo, solo porque va un montón para allá y todo el mundo va para allá, ¿verdad? Es como una desbandada. Y entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? Yo decía, tenemos dos opciones. Uno, ir y soltar un montón de plata y comida y todo sin ninguna dirección. Pero nosotros, como discriminación, sí. Sin discriminar. Entonces, vamos a ver. Los hijos de Dios, dice Romanos, ¿sí? El apóstol Pablo dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que de repente no estamos poniendo atención al Espíritu de Dios, no estamos escuchando. Y hay personas que el Señor está rescatando de en medio de todo eso. ¿Sí? Hablaba con algunos y yo les decía, mire, el dinero es algo temporal. ¿Sí? Lo que realmente algunos andan buscando es algo temporal y no lo eterno. Pero tenemos algo que les va a durar para siempre. ¿Sí? Y logramos, de verdad, hemos logrado rescatar a algunos y algunos se han quedado pensando, y de verdad, que está uno yendo haciendo esas cosas. Yo me puedo quedar aquí y prosperar aquí. Digo, sí, pues por supuesto que puede hacerlo. Es más, usted puede hacer sus cosas y prosperar en cualquier lugar. ¿Sí? Y entonces vamos a seguir creyendo. Algunos pastores que me dicen, pastores, ¿verdad? Que me dicen, no, hombre, yo voy para los Estados Unidos porque ahí hago plata y puedo hacer mi ministerio con la plata que hago allá. Pues sí, o sea, hay cosas que sí se pueden, ¿sí? Pero cuando hacemos muchas de esas cosas, hemos dejado de confiar en el Señor como nuestro proveedor. Y consideramos ahora que nuestra provisión viene de los Estados Unidos, ¿sí? Y pues es muy triste porque de repente es como mi socorro viene de los Estados Unidos, no de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y de repente es como entonces, ¿cómo quedamos? Entonces, lo que buscamos es ser guiados. Y mira, Dios nos ha llevado a cada persona y hemos podido invertir tiempo con esas personas y ayudarles. A veces hemos querido buscarlos, pero ya la corriente se los llevó. ¿Sí? La corriente, vámonos todos y ya se fueron, entonces ya no lo podemos ver. Pero esperamos que el evangelio que les fue predicado, ¿sí? Ellos puedan, el Espíritu Santo, tocar sus vidas, ¿sí? Y convencerlos, ¿verdad? Así que esperamos eso. Gracias, Jorge. Yo creo que sí es importante. Vamos a ver, lo que decimos, a veces la gente se alarma y todas esas cosas, pero Jorge, yo creo que el Espíritu Santo
nos está guiando y tenemos que estar con los oídos abiertos, los ojos abiertos y estar atentos a la dirección del Espíritu Santo y no, porque a veces ya hay unos, como yo decía ahora, algunos pastores arrastrados por el enemigo que, mira, ahora están peleándose entre ellos, cerrando otras iglesias que no les conviene y vaya, qué terrible, hombre. Si la persecución viene, pues está viniendo terriblemente desde adentro, ¿verdad? Así que bendiciones mis hermanos. Por aquí ya está comenzando a llover y todo, entonces de repente se pone todo eso, el internet un poco feo. Así que bendiciones a todos. Gracias por estar conectados. Si alguien más tiene algún comentario, pueden poner su comentario ahí en el Facebook. Siempre nos gusta escuchar también los que mandan sus comentarios por Facebook también y darles respuesta a sus comentarios. Un abrazo a todos. Los amamos y seguimos la próxima semana igualmente con el tema de la predicación del Evangelio del Reino con el pastor Jorge Alba. Para los de Costa Rica, tenemos el próximo mes, casi dentro de un mes, tenemos a Miki y Susan Cartagena aquí con nosotros compartiendo. Y yo sé que va a ser de una bendición poderosa. Vamos a estar un par de noches acá y el fin de semana que ellos van a estar acá. Ellos vienen desde el 4 de octubre al 19. Entonces ahí los que están interesados en saber dónde van a estar ellos enseñando, van a estar compartiendo con nosotros allá en el local que tenemos en Santa Elena. Ahí varios días y varias noches. Yo sé que van a ser tremendamente edificados. Estaremos retomando algunos temas de la identidad en Cristo, de nuestra identidad en Cristo, y ir fortaleciendo y echando raíces a algunos de nuestros hermanos. Así que yo sé que ocupan, van a estar también en Limón, allá en Limón, y también estarán en Cóbano, en la parte de Guanacaste. Así que los repartimos para estar 4 días en cada lugar para poder alcanzar lo más que podamos. Así que los amamos un montón. Esperamos ver a algunos de ustedes por acá también, a Jorge, al pastor Dan y a varios de ustedes compartiendo acá en algunos de nuestros congresos y seminarios necesitamos de verdad y no, pues tengo que usar esta palabra, pero empoderar verdaderamente a los creyentes de verdad en un tiempo como este, que nos pueden ayudar a empoderar a más pastores, a más creyentes, a más gente, a irlos empoderando. Pastor Dani. Para el otro año, planifiquemos para el otro año. Sí, señor, debemos de hacer eso, de verdad. Y vamos con el pastor Jorge a bendecir. Me gustaría conocer Costa Rica. Sí, tenemos que hacer eso. Estamos con algunas cosas planeadas, así que imagínense un congreso con Jorge, Dani, Miki, bueno, tantas otras ahí que quieren venir. Ellos están discipulando también una pareja que van a estar con ellos viniendo también a apoyar, así que sigan orando por nosotros y va a ser cosas poderosas flotando y volando por todos lados, ¿sí? Con la predicación y la enseñanza del Evangelio. Un abrazo a todos, los amamos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Jorge, seguís con el tema de la predicación del Evangelio, así que nada más es un paréntesis para compartir eso en esta semana. Así que un abrazo a todos, cuídense mucho, bendiciones, chao. Listos. Bendiciones.